Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vuelvo aquí a grabar otro vídeo. En este caso, hoy me voy a centrar un poquito más en explicar concretamente el ciclo lisogénico. Hay algunos aspectos peculiares que quiero que conozcáis, ¿vale? Que aparecen en los apuntes y que a lo mejor, bueno, solo leyéndolo no queda claro. Pero antes de esto, como hoy domingo llevamos ya un poquito más de una semana, bueno, pues con esa declaración del gobierno de estado de alarma y en la cual tenemos que estar en casa fundamentalmente y salir solo para aspectos imprescindibles, pues seguramente estos días también estáis escuchando que a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo el personal sanitario por un lado y la población en general, como os digo, quedándonos en casa y tomando las medidas fundamentales de protección, pues estáis viendo que el número de casos, esa curva de contagios, ¿no?, sigue aumentando. Podemos pensar, ¿lo que estamos haciendo es inútil? No, para nada. Pero entonces, ¿no sirve lo que estamos haciendo? ¿Qué ocurre? Sí sirve, lo que pasa es que tenéis que conocer que el periodo de incubación de este virus es entre 3 y 14 días. Lo más habitual es que los primeros signos o síntomas aparezcan a los 5 o 6. Pero claro, puede ser que una persona se infecte hoy de coronavirus y hasta dentro de 14 días no aparezcan los primeros síntomas. De manera que, si nosotros llevamos una semana estando en casa, fundamentalmente, ¿no?, la gran parte de la población española, puede ser que hay personas que hoy en día, o hoy, por ejemplo, estén dando positivo por coronavirus y se han infectado antes de comenzar, por decirlo así, la cuarentena. De manera que si representamos en un gráfico, si representamos aquí, por ejemplo, en el eje Y, representamos el número de nuevos casos de contagios, y aquí en el eje X representamos el tiempo, los días, ¿vale?, diferentes días. Pues si nos fijamos, por ejemplo, en nuestro caso en España, incluso en Cantabria, si vamos más concretamente, si aparecen los primeros casos el día 2 aproximadamente, más o menos, pues el número de contagios aquí era de unos poquitos, ¿vale? Imaginad que esto puede ser, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Los primeros días la curva iba así. Ha ido pasando el tiempo y vemos cómo la curva sigue aumentando. Por ejemplo, ayer, día 21, vemos como el número de contagios, por ejemplo, en Cantabria, ¿vale?, se aproxima a 80. El día 20, 70 y tantos. ¿Qué está pasando? Llevamos ya una semana, imaginad, desde el día 14, en cuarentena, y vemos que el número de contagios continúa. Sí, continúa porque es que estas personas que se han contagiado, o mejor dicho, que aparecen los síntomas aquí, día 21, se han contagiado a lo mejor el día 7. Y el día 7 no estábamos en cuarentena. Por tanto, estos casos de contagio antes de la cuarentena nos están saliendo ahora. Bien, ¿cómo vamos a hacer para que esta famosa curva empiece a descender? Lleguemos al pico y descienda. Pues lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en esta situación. Es decir, teniendo en cuenta el estar en casa, las recomendaciones, porque eso va a hacer que a lo largo de la semana que viene o la siguiente veamos cómo el número de casos empieza a descender. Por tanto, tenemos que ser responsables y hacer lo que nos están diciendo. Es la única manera de alcanzar ese pico, ¿vale? Y a partir de ahí, el número de casos vaya descendiendo poco a poco. Pero lo que estamos haciendo es súper importante. Y ya os decía antes, es la única manera de que esto se pare. ¿Bien? Bueno, pues dicho esto, espero que os haya ayudado un poquito a entenderlo mejor. Repito, es importante que sigamos pues con paciencia, con tranquilidad en casa. Es muy importante, ¿no?, que se le da muchísimo valor, como no, al trabajo de los sanitarios, pero es que tiene un valor imprescindible también nuestro papel aquí. El ser responsables, el estar en casa, el salir exclusivamente para cosas imprescindibles es fundamental. Por mucho que hagan los sanitarios, si nosotros no tenemos el papel y no lo cumplimos, va a ser un desastre, ¿vale? Bueno, pues entonces, dicho esto, nos pasamos ahora al ciclo lisogénico. Como os dije, aquí sí la explicación
10 minutos. Pongo el crono en marcha. Bien, ciclo lisogénico. Habíamos visto el otro día también las diferencias un poquito, que algunos virus pueden hacer ciclo lítico, infectivo, ¿vale? Infectan a una bacteria o cualquier otra célula. Entran, se empiezan a multiplicar, a partir de ahí forman nuevos viriones y esos se expanden para infectar otras células y así continuar con la infección. Pero vamos al ciclo lisogénico, es el ciclo latente. En este caso, algunos virus, no todos, algún ejemplo podría ser el bacteriófago lambda, que vamos a ver ahora, que infecta bacterias como Escherichia coli, y veremos en otro vídeo posterior también cómo el virus VIH también tiene la capacidad de llevar a cabo un ciclo lisogénico latente. Nos fijamos ahora en el fago lambda. ¿Cómo hace y en qué consiste ese ciclo lisogénico? Mirad, imaginad que ese virus lo que va a hacer es infectar la bacteria. Veíamos el otro día cómo era ese virus, esos bacteriófagos, esa estructura peculiar, y lo que hace es fijarse, veíamos esas diferentes etapas, ¿de acuerdo? En las cuales a partir de aquí lo que ocurre es el ciclo lisogénico, es que el material genético de ese virus entra en la bacteria y lo que va a hacer es fijarse, fusionarse con el ADN, con el cromosoma de esa bacteria, ¿vale? Va a introducirlo, va a incluirlo ahí. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora ese material genético está ahí introducido, no hace nada, no es leído, no es transcrito, de manera que no se produce la infección de esa bacteria y no formamos nuevos bacteriófagos. Vale, pero ¿por qué? ¿Qué ocurre para que ese material genético, ese fragmento, entre ahí y se quede, por decirlo así, dormidito y no funcione? Pues mirad, ocurre que en las bacterias, al igual que también en algunos virus, como podemos explicar en este caso, se da lo siguiente. Imaginad que nosotros cogemos ese fragmento. Tenemos aquí esa parte del material genético del ADN de la bacteria y aquí el del virus, ¿vale? Imaginad que este es un trocito. Estamos cogiendo solo una parte de eso, ¿vale? Vamos a verlo en grande. ¿Qué ocurre? Mirad, este material genético del virus contiene diferentes genes, contiene diferentes estructuras. Ya sabéis que el material genético, en este caso este ADN, contiene información para fabricar, para sintetizar proteínas. Bien, pero David, ¿lleva información todo ese material genético para fabricar proteínas? No. Hay una parte que es verdad que secuencia información para fabricar diferentes proteínas que van a necesitar el virus, tanto proteínas con una actividad catalítica como estructural, pero hay otro fragmento en el cual tenemos diferentes genes con una actividad diferente, ¿vale? Veremos en bacterias que esto también aparece, en bacterias es lo que conocemos como perones, y aquí lo que tenemos es, para resumirlo, es 3 genes. Son 3 genes que serían lo que se llama un gen 1 regulador, una secuencia 2 o gen que se denomina promotor y este que sería la secuencia o gen operador. Vale, ¿y eso para qué? Mirad, el virus, en su material genético, en este gen regulador, contiene información para sintetizar una proteína inhibidora. ¿Inhibidora de qué? Inhibidora de la lectura de estas proteínas, es decir, de la síntesis de estas proteínas. Si el virus lo que hace es activar todo este mecanismo y empieza a transcribir, a traducir esta información, lo que ocurre es que empieza a fabricar proteínas y diferentes estructuras para entrar en un ciclo lítico. ¿Qué ocurre si este virus no puede leer esta secuencia de ADN? Pues que estas proteínas no se fabrican y por tanto el virus está dormidito. Ahí entonces entraríamos en lo que estamos explicando, el ciclo lisogénico. Por tanto, ¿qué ocurre? Que este gen regulador lo que hace es sintetizar una proteína inhibidora. ¿Inhibidora de qué? Mirad, esta proteína inhibidora lo que va a hacer es unirse a este gen operador. Cuando esta proteína inhibidora se une a este gen operador, la enzima, que es una ARN polimerasa, que lo que va a hacer es transcribir estas proteínas, es decir, transformar este material genético, este ADN, en ARN mensajero, lo que va a hacer es que cuando esta proteína, como os digo, se une al operador, la ARN polimerasa no puede entrar ahí. Si no puede entrar ahí, unirse ahí y leer estos genes que llevan información para fabricar proteínas,
el virus no se empieza a multiplicar, no se empieza a dividir, por tanto, el ciclo lítico estaría bloqueado. Ese gen regulador es la clave para fabricar esta proteína inhibidora y provocar que la síntesis de nuevos viriones no se lleve a cabo, ¿vale? Esto sería ese proceso en el cual, gracias a esa proteína inhibidora que está sintetizada porque aparece un gen regulador con la información necesaria, hace que el virus esté dormidito, no se replique, no se divida, no infecte a más bacterias. Por tanto, es lo que termina el ciclo lisogénico. ¿Qué ocurre? Pues que hay ciertas ocasiones en las que, por diferentes situaciones o factores, mejor dicho, físicos, químicos o biológicos, como decía en el vídeo anterior, este gen no se expresa o incluso esta proteína inhibidora queda bloqueada de manera que no se une aquí y la ARN polimerasa es capaz de unirse al promotor y empezar a transcribir estos genes, formar un ARN mensajero. Esto, como ya sabéis, se transcribiría para formar proteínas. Y estas proteínas son las que van a dar lugar a nuevos bacteriófagos que son los que van a infectar a otras bacterias. ¿Vale? Y entonces ahí, en ese momento, entraría en juego el ciclo lítico que vimos el otro día, en el cual se reproducen los nuevos viriones, lisan la bacteria y empiezan a infectar a otras. Bien, esto es un poco el ciclo lisogénico. ¿Pero qué ocurre? Pues que las bacterias, algunas bacterias concretamente, poseen un mecanismo, podríamos decir un pequeño sistema inmune, una pequeña respuesta a las infecciones de estos virus. Eso les va a permitir ser, digamos, dar una respuesta cuando hay una infección de un virus. Esto se lo descubre un científico español, que luego os pongo el vídeo, que es Francisco Martínez Mójica, ¿vale? Descubre que hay algunas bacterias que una vez que un virus introduce su material genético y lo inserta en el propio ADN de la bacteria, ellas son capaces de leer, de identificar ese material genético y a partir de ahí ser capaces de, una vez que si otro virus posteriormente les infecta, sean capaces de destruir ese material genético. Es decir, imaginad una primera infección, esta bacteria, el bacteriófago introduce su material genético, lo inserta, ellas son capaces de identificar esa secuencia de genes y generan una serie de estructuras, concretamente de enzimas, que lo que van a hacer es que si viene posteriormente un bacteriófago e intenta infectar esa bacteria, esa estructura y esos mecanismos lo que van a hacer es destruir ese material genético de manera que esa bacteria permanece inmune, ¿vale?, a ese virus. Esto es lo que se conoce como el sistema CRISPR-Cas, como os digo. Lo encuentra con su equipo Francisco Mójica en los años 80 y a partir de ahí comienza una carrera para trabajar con esas secuencias, con esos mecanismos que utilizan algunas bacterias, como os digo, para defenderse ante los virus. De hecho, a partir de este descubrimiento, son diferentes investigadores, fundamentalmente dos científicas, una francesa y una estadounidense, que son Doudna y Charpentier, las que intentan utilizar este mecanismo con unos fines terapéuticos. Es decir, hoy en día, seguramente ya habéis oído, porque lo hemos hablado en clase, hemos hablado sobre la terapia génica. Esas dos investigadoras, fundamentalmente, ahí es verdad que hay otros equipos a nivel mundial trabajando en ello, son capaces de utilizar virus para curar determinadas enfermedades. ¿Cómo lo hacen? Infectan a una persona con un gen mutado. Imaginad una persona tiene una enfermedad debido a que hay un gen, una mutación en un gen. ¿Cómo podemos curar esa enfermedad? Pues lo que podemos hacer, entre comillas, veremos, para curar la enfermedad, es quitamos ese gen mutado e introducimos en su lugar un gen correcto, ¿vale?, con una secuencia normal. Bien, ¿cómo hacemos eso? Lo que se está intentando hacer es utilizar virus que infecten esa célula y ese virus, en su ADN, introducir el gen normal para modificar el mutado. De manera que ese virus infecta esa célula o esas células de tejido que está alterado, está mutado y tiene la enfermedad. Ese virus se introduce en esa célula, introduce el material genético y lo que va a hacer es sustituir el gen mutado por el gen que transporta ese virus, que es el gen normal. Lo introduce ahí y eso es lo que se conoce como terapia génica. Se piensa que así van a poder curar en un futuro, ¿vale? Es una herramienta terapéutica, se piensa que es muy base, muy potente, vamos a poder curar enfermedades.
De hecho, se está hablando de que estas dos chicas, junto a otras personas, otros investigadores, sean capaces de, bueno, o sean merecedores en un futuro, que todavía no lo han sido, apago un tiempo, ya han pasado 10 minutos, merecedores, como os digo, del premio Nobel, ¿de acuerdo? Como os digo, os pongo un poquito el enlace para que veáis qué es CRISPR-Cas, cómo se utiliza y cuál es su objetivo. Por último, y nada, un minutito, los virus, sabemos la capacidad infectiva que tienen, son capaces, muchos de ellos, de generar enfermedades, animales, plantas, bacterias. Pero es verdad que se piensa que a nivel evolutivo han sido capaces de generar cambios, alteraciones, de generar en definitiva variabilidad genética. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de infectar diferentes organismos y, digamos, transportar determinados genes de unos organismos a otros, de manera que en ocasiones, si un virus infecta a un individuo de una especie, cuando va a infectar a otro individuo, lo que ocurre es que además de llevarse su información genética, a veces también arrastra ciertos genes de ese individuo que infectó primero, de manera que si yo tengo un gen con unas propiedades, unas características concretas, si ese virus, una vez que infecta una célula de mi cuerpo, es capaz de ir a otro organismo, infectar ese organismo, es capaz de transmitir, ¿vale?, ese gen, mi gen, a ese otro individuo, de manera que él a lo mejor tiene unas capacidades que antes no tenía. Esto se ve muy claro en bacteriófagos y bacterias. Es lo que se conoce como transducción, ¿vale? Aparte de eso, se piensa que en ciertas ocasiones también los virus son capaces, se piensa, en algunos casos también ya se sabe, que algunos virus son capaces de generar determinadas enfermedades como ciertos tumores, ¿vale?, en algunos tejidos. Entonces, bueno, que sepáis que los virus no solo van a tener una intervención en cuanto al ecosistema, ¿no?, su actividad va a ser negativa, sino que a veces también han llevado a cabo ciertos procesos que pueden ser positivos para algunas especies y de hecho hoy en día ya lo estamos utilizando a través de la ingeniería genética como unas herramientas terapéuticas para curar enfermedades. Y eso sería un poquitín esta parte que tiene que ver con, bueno, pues los virus y concretamente con el ciclo lisogénico. Espero que lo hayáis entendido, si no, ya sabéis, dudas, correo, WhatsApp, ¿vale?, lo que necesitéis. Y bueno, espero que haya quedado clarito esto. Así que nada, mucho ánimo y hasta el próximo vídeo. Nos vemos, cuidad mucho, adiós.